Bienvenidos a Ritos Oscuros, un lugar donde las sombras susurran, los rituales prohibidos siguen vivos, y el miedo nunca duerme. En las montañas remotas de Kentucky, donde el viejo camino hacia el oeste cruzaba terrenos peligrosos, existía una posada de la que los viajeros hablaban en voz baja como si fuera un secreto sagrado. Se llamaba la Posada Millbrook y ofrecía algo más que camas limpias y comida caliente. 4 hermanas administraban ese refugio de montaña y muchos hombres llegaban como simples desconocidos, pero se marchaban sintiendo que habían encontrado algo valioso, algo que justificaba volver a enfrentar el viaje peligroso. La fama de las hermanas Cunningham se extendió por 3 estados. Comerciantes retrasaban sus negocios solo para pasar noches extra en la posada. Ganaderos arriesgaban rutas difíciles con tal de no perder la oportunidad de experimentar su hospitalidad legendaria. Los viajeros aseguraban que allí recibían atenciones tan personales y tan íntimas que incluso hombres adultos lloraban al momento de partir. Pero en el invierno de 1851 todo cambió. Los pueblos cercanos comenzaron a escuchar relatos inquietantes. Se decía que el camino hacia la posada Millbrook estaba cubierto de carretas abandonadas y caballos sin jinete. Al principio las autoridades lo tomaron como exageraciones del territorio fronterizo, pero pronto la desaparición de decenas de hombres se volvió imposible de ignorar. El último lugar donde se les había visto era en la senda que conducía a la puerta hospitalaria de las hermanas Cunningham. Antes de continuar con esta historia necesito que hagas algo. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y dime en los comentarios desde qué estado o país me estás escuchando. Me encanta conectar con personas que comparten mi fascinación por los secretos ocultos de América. Lo que las autoridades estaban a punto de descubrir revelaría que aquella calidez de la posada Millbrook tenía un precio mucho más aterrador de lo que cualquiera imaginaba. La historia comenzó años antes, en 1831, cuando Jeremiah Cunningham murió de una enfermedad, dejando a sus 4 hijas a cargo de una gran propiedad de montaña. Tenían entre 16 y 26 años y heredaron no solo tierras fértiles, ganado y cultivos, sino también una posada estratégicamente ubicada en el camino hacia el oeste. La mayor, Margaret, de 26 años, era una mujer de mente fría y talento para los negocios. Catherine, de 24, poseía una belleza hipnótica y la habilidad de hacer sentir a cualquier hombre como si fuera el centro del universo. Sarah, de 22, conocía profundamente las hierbas medicinales y culinarias de la región, un conocimiento que pronto tomaría un rumbo siniestro. Y Elizabeth, la menor, de 16, irradiaba una inocencia que desarmaba incluso al viajero más desconfiado. La propiedad había sido construida por su abuelo en 1798, cuando el camino era apenas una ruta peligrosa en medio de territorios hostiles. Para 1831 se había convertido en uno de los lugares más respetados para detenerse. La casa principal era de 2 pisos con cimientos de piedra y la parte de la posada ofrecía 6 habitaciones confortables, una sala común con grandes chimeneas y una cocina capaz de alimentar a decenas de personas. Pero lo que hacía único a aquel lugar no eran solo sus instalaciones. Era la reputación de hospitalidad cultivada durante décadas. Viajeros de muy lejos hablaban del calor humano de las hermanas, del sabor de su whisky de montaña y del alivio de dormir en camas limpias después de semanas en rutas peligrosas. El personal de la finca era pequeño pero leal. Ezra Howson, un montañés experimentado, llevaba años como capataz y conocía la región como la palma de su mano. Los hermanos Zimmer, inmigrantes alemanes, trabajaban con disciplina en el ganado y los cultivos. Ese otoño de 1831 sería recordado como el inicio de los años dorados de la posada. Las hermanas descubrieron que juntas tenían un talento especial para hacer sentir a los huéspedes no solo bienvenidos sino realmente apreciados. Margaret cuidaba las cuentas. Catherine encantaba a los visitantes con su carisma. Sarah los conquistaba con su cocina y sus tés medicinales. Elizabeth contagiaba alegría con su juventud. Pero bajo esa fachada de hospitalidad comenzaba a crecer algo oscuro. El aislamiento que antes había protegido a la familia ahora les daba privacidad. Y 4 jóvenes con inteligencia aguda y pocas limitaciones podían convertir esa privacidad en algo peligroso. Fue en una fría noche de noviembre de 1832 cuando llegó Thomas Kellerman y con él la primera sombra de lo que estaba por venir. Era un comprador de ganado de Richmond que viajaba solo con una bolsa llena de monedas de oro.
Un hombre viudo de 45 años sin hijos ni lazos fuertes. Justo el tipo de huésped que las hermanas aprenderían a identificar con precisión aterradora. Afuera nevaba y la temperatura caía cuando el caballo de Kellerman subió cansado por el sendero hacia la posada. Margaret lo recibió en la puerta con una sonrisa calculada, notando de inmediato la calidad de su ropa, el peso de sus alforjas y sobre todo la soledad en sus ojos. Un hombre que viajaba solo apenas un año después de perder a su esposa llevaba consigo más que dinero. Llevaba una necesidad desesperada de conexión humana. Bienvenido a la posada Millbrook, dijo Margaret con una voz que mezclaba profesionalismo y calidez. Soy Margaret Cunningham y estas son mis hermanas. Nos aseguraremos de que su estancia sea todo lo que usted necesita. Los ojos de Kellerman se iluminaron al entrar al salón común. El resplandor del fuego. El aroma del estofado de venado preparado por Sara. Y la visión de Catherine colocando flores silvestres frescas a pesar de la estación. Todo era exactamente lo que un viudo solitario necesitaba. Un lugar donde mujeres hermosas y atentas lo trataban como familia y no como un cliente más. Durante los siguientes 3 días las hermanas ofrecieron a Kellerman una experiencia que superaba cualquier otra posada. Sara servía banquetes dignos de restaurante con carne de caza bien sazonada, pan recién horneado y sus famosos pastelillos de miel. Margaret lo entretenía con largas charlas de negocios y política, haciéndolo sentir valorado intelectualmente. Elizabeth reía con inocencia a sus historias, dándole la sensación de ser un hombre importante y sabio. Pero fue Catherine quien le ofreció lo que realmente buscaba. La ilusión del romance. En su segunda noche después de que los demás huéspedes se retiraron, Kellerman permanecía solo frente al fuego con la mirada perdida. Catherine se acercó con 2 copas de ron especiado preparado por Sara. El cristal brillaba con la luz de las llamas. Pareces preocupado, señor Kellerman, dijo con gracia mientras tomaba asiento a su lado. A veces compartir una carga la hace más ligera. Durante 2 horas él abrió su corazón. Habló de su difunta esposa Mary, de los intentos fallidos por tener hijos, del vacío de regresar cada día a una casa impregnada aún con el aroma de su jabón de lavanda. Catherine lo escuchó con atención perfecta, rozando su mano con aparente compasión. La soledad es algo terrible, dijo suavemente mientras el fuego se apagaba. Pero no tiene que ser para siempre. Lo que sucedió después nunca quedó registrado oficialmente. Pero al amanecer la expresión de Kellerman revelaba su secreto. Desayunó con el semblante de un hombre que había encontrado motivos para vivir. Decidió quedarse 2 días más pese a su prisa inicial. Incluso planeó regresar a la posada en su camino de vuelta a Richmond. Jamás había sentido hospitalidad igual, dijo a Margaret al despedirse. Recomendaré este lugar a todos los viajeros. Margaret sonrió y aceptó su pago generoso, casi el doble de la tarifa habitual. Le deseó buen viaje. Pero Thomas Kellerman nunca llegó a su destino. 3 días después su caballo apareció vagando sin jinete cerca de Cumberland Gap. De él no hubo rastro. Oficialmente se asumió que había caído víctima de bandidos o animales salvajes. Solo las hermanas Cunningham conocían la verdad. Heinrich Zimmer lo había estado esperando oculto en el bosque a medio kilómetro de la posada. El inmigrante alemán era hábil con las herramientas y perfecto para trabajos discretos. Kellerman jamás vio el golpe que lo mató. Un martillazo certero en la base del cráneo acabó con su vida. Su cuerpo fue envuelto en lona y enterrado en un sitio predeterminado de la montaña. Su bolsa de oro en cambio terminó en la mesa de las hermanas. Aquella noche las 4 se reunieron en la cocina contando el dinero y planeando su futuro. Margaret calculó que esa suma superaba las ganancias legítimas de un año completo. Catherine comprobó lo fácil que era manipular a un hombre solitario. Sara mostró que podía borrar evidencias con su conocimiento de química y plantas. Elizabeth demostró que incluso la más inocente podía guardar secretos oscuros. No lo extrañarán en semanas, dijo Margaret apilando las monedas con precisión. No tiene familia ni amigos cercanos, viajaba solo y nadie lo esperaba en su destino. Perfecto. Fue casi demasiado fácil, añadió Catherine con la misma expresión dulce con la que lo había consolado. Nos habría dado lo que pidiéramos. Aquella noche de noviembre las hermanas descubrieron algo más valioso que el oro. Descubrieron cómo hacer desaparecer a una persona.
El invierno de 1832 les dio tiempo para perfeccionar su método. Margaret creó un sistema para identificar a las víctimas ideales. Hombres que viajaban solos con dinero suficiente, sin familia cercana y sin un horario que despertara sospechas, y desaparecían. Sarah profundizó sus estudios sobre plantas venenosas. Aprendió a usar bayas de pokeweed para provocar síntomas parecidos al cólera. Y digital para causar fallos cardíacos que parecían naturales. La cicuta de agua podía matar en cuestión de horas sin dejar apenas rastro. Sarah creó un jardín oculto detrás de la casa principal donde cultivaba estas plantas junto con hierbas legítimas, formando un arsenal disfrazado de huerto medicinal. Catherine perfeccionó el arte de la manipulación emocional, aprendiendo a leer las necesidades más profundas de los hombres y presentarse como la respuesta a su soledad. Estudiaba a cada objetivo con cuidado, adaptando su personalidad a lo que ellos deseaban. Para los religiosos se volvía devota y espiritual. Para los intelectuales era una conversadora culta. Para los dolidos ofrecía consuelo y comprensión. Su habilidad para transformarse en lo que un hombre necesitaba era su arma más poderosa y a la vez su talento más escalofriante. Elizabeth, a pesar de su juventud, resultó fundamental para el éxito del plan. Su inocencia aparente servía como la mejor cobertura para las actividades de la familia. Los huéspedes desconfiados no podían mantener la sospecha frente a una muchacha que parecía incapaz de mentir. Además, cumplía el rol de sistema de alerta. Con su trato amistoso lograba obtener información sobre los orígenes de los viajeros, sus planes y su situación económica sin despertar sospecha alguna. La logística de la eliminación fue organizada con eficiencia germánica por los hermanos Zimmer. Klaus había descubierto una serie de cuevas naturales en la ladera de la montaña, accesibles solo a través de una entrada oculta tras un derrumbe de rocas. Allí podían llevar los cuerpos en la oscuridad y sellarlos con piedras sueltas, donde la química de la montaña aceleraba la descomposición. Los objetos personales eran clasificados con cuidado. Lo valioso se guardaba. Lo que podía identificar a la víctima era destruido o enterrado en otro sitio. El papel de S. Hawson era quizá el más crucial. Su reputación en la región era intachable y su palabra tenía peso ante las autoridades. Cuando surgían preguntas sobre viajeros desaparecidos, él aseguraba con solemnidad que efectivamente habían pasado por la posada Millbrook y que habían partido en perfecto estado. Su rostro curtido y su aire honesto convencían siempre, incluso a los más insistentes. La primavera de 1833 trajo a su segunda víctima. Un comerciante de tabaco llamado William Fraser, proveniente de Carolina del Norte. Transportaba casi $500 en monedas de plata, fruto de una temporada exitosa de ventas. Era un soltero de 38 años, conocido por su carácter reservado y por viajar solo para evitar compartir ganancias con socios. Llegó una lluviosa tarde de abril y de inmediato se sintió atraído por la calidez de la posada. Tras semanas de viaje incómodo, las hermanas desplegaron su estrategia refinada con absoluta precisión. Margaret lo atrajo en conversaciones de negocios, obteniendo detalles de su situación financiera y sus planes de viaje. Sarah lo conquistó con comidas excepcionales que lo hicieron dudar en continuar su camino. Elizabeth lo entretuvo con música de piano y encanto juvenil, recordándole a la hija que nunca tuvo. Y fue Catherine quien selló el destino de Fraser. En su tercera noche lo encontró leyendo solo en la sala común con un libro de poesía en el regazo. Se le acercó con aparente timidez pidiéndole que leyera en voz alta, pues ella decía no tener mucha educación, pero amaba escuchar palabras hermosas. Durante 2 horas Fraser le recitó versos bajo la luz de una lámpara mientras Catherine lo miraba con atención cautivadora. Al terminar, ella posó su mano en su brazo y le dijo que tenía la voz más hermosa que había escuchado. La soledad que había endurecido el corazón de Fraser comenzó a quebrarse. Nunca conocí a alguien como tú, le confesó con emoción contenida. Me hace sentir vivo otra vez. Entonces no te vayas mañana, respondió Catherine con sinceridad calculada. Quédate un día más y vuelve a leerme. Fraser extendió su estancia una semana más. Durante esos días Catherine aumentó poco a poco la intimidad mientras Sarah añadía pequeñas dosis de extracto de pokeweed en su té nocturno. Los síntomas aparecieron discretos. Molestias estomacales. Mareos leves. Nada alarmante. Fraser atribuyó su malestar al cansancio del viaje y al torbellino de emociones inesperadas.
En su última noche Catherine lo invitó a una cena privada en su habitación. Sarah preparó su platillo favorito acompañado de una botella de vino mezclado con la dosis exacta de cicuta de agua. Fraser compartía sus sueños y temores con la mujer que creía cambiaría su vida sin imaginar que ya estaba muriendo. El veneno actuó justo como Sarah había previsto. La muerte de Fraser pareció un infarto repentino. Su cuerpo fue hallado a la mañana siguiente en la cama de Catherine aparentemente fallecido en paz después de una noche de pasión. Incluso si un médico hubiera examinado el cuerpo, los síntomas coincidían con una falla cardíaca natural en un hombre de mediana edad con vida sedentaria. Fraser fue enterrado con solemnidad en el pequeño cementerio de la posada. Margaret había agregado este detalle a la operación. Una tumba con lápida tallada daba apariencia de respeto y ocultaba perfectamente la verdad. El camposanto ya contenía generaciones de la familia Cunningham, por lo que una sepultura más no despertaba sospecha. El dinero y las pertenencias valiosas de Fraser pasaron al tesoro creciente de las hermanas. Su carreta y caballos fueron vendidos semanas después a comerciantes itinerantes. Su desaparición fue atribuida a la decisión de establecerse en Kentucky en lugar de volver a Carolina del Norte. Una explicación creíble que nadie cuestionó demasiado. Al terminar 1833, las hermanas habían perfeccionado un sistema prácticamente indetectable. Habían aprendido a espaciar sus crímenes con cuidado, nunca superaban las 4 o 5 víctimas por año para no crear un patrón que llamara la atención. Inventaban explicaciones convincentes para los huéspedes que morían en la posada, desde supuestos ataques al corazón hasta accidentes o decisiones repentinas de mudarse al oeste. Lo más importante fue que aprendieron a confiar entre ellas de manera absoluta, formando una conspiración tan cerrada que jamás se filtró ni la más mínima sospecha al mundo exterior. Justo cuando parecía que lo habíamos visto todo, el horror en Millbrook comenzó a intensificarse. Si esta historia ya te está dando escalofríos, compártela con alguien que disfrute de los misterios más oscuros. Dale like a este video para apoyar nuestro contenido y suscríbete para no perderte lo que sigue, porque las hermanas Cunningham apenas estaban comenzando. Entre 1834 y 1845 la posada Millbrook alcanzó una reputación que se extendió por toda la región del Atlántico Medio e incluso más allá. Los viajeros hablaban de ella con el mismo respeto con el que se mencionaban los mejores establecimientos de Richmond o Baltimore. Las hermanas habían creado algo inédito, un refugio de lujo en medio de las montañas que ofrecía una hospitalidad y un servicio comparables a los mejores hoteles urbanos. Margaret amplió los negocios legítimos de manera notable. El lugar contaba con un establo de caballos de gran calidad para los huéspedes, producía un whisky de montaña muy apreciado y hasta ofrecía expediciones de caza guiadas por S. Hawthorne. Estas actividades legales generaban ingresos importantes y al mismo tiempo consolidaban la imagen de las hermanas como mujeres de negocios respetables más allá de simples encargadas de una posada. Los registros de huéspedes de esa época, que aún se conservan en los archivos estatales de Virginia, cuentan la historia de su éxito. Comerciantes de Charleston, políticos de Richmond, especuladores de Baltimore e incluso aventureros de Boston dejaron sus firmas en el libro de Margaret. Muchos regresaban varias veces, convirtiéndose en clientes habituales que recomendaban la posada a colegas y amigos. Pero detrás de este éxito legítimo se escondía una maquinaria de muerte perfectamente calculada. Las hermanas habían refinado la selección de víctimas casi como una ciencia exacta. Catherine poseía una habilidad casi sobrenatural para identificar a los hombres que nunca serían buscados, los solitarios, los marginados, los que cargaban secretos que los mantenían alejados de relaciones cercanas. Sarah había ampliado su conocimiento de venenos hasta dominar docenas de toxinas de plantas y minerales, cada una con síntomas y perfiles de detección distintos. Elizabeth perfeccionó su talento para obtener información personal de los huéspedes mediante charlas aparentemente inocentes. Margaret coordinaba todo con precisión militar. En esos años se calcula que eliminaron a unas 43 personas, el mismo número que más tarde sería descubierto por un topógrafo ferroviario. Cada muerte seguía un protocolo riguroso que minimizaba riesgos y maximizaba beneficios. Incluso creaban perfiles detallados de los objetivos y en ocasiones los observaban durante semanas antes de tomar la decisión final. Uno de los casos más inquietantes fue el de Jonathan Wavell, un agrimensor de Pensilvania que llegó en septiembre de 1838.
Su trabajo para el gobierno estatal lo obligaba a viajar solo durante meses por zonas remotas cargando equipos valiosos y dinero tanto para su paga como para invertir en tierras. Margaret lo identificó enseguida como presa ideal. Sus ausencias prolongadas de la civilización harían que nadie notara pronto su desaparición. Además, su trabajo ofrecía una coartada perfecta. Cualquier accidente en esas tierras salvajes parecía probable. Y sobre todo su carácter reservado significaba que casi nadie lo buscaría si no regresaba. La estrategia comenzó de inmediato. Sara preparaba comidas con la carne de caza que él mismo había visto a ese atrapar, creando un lazo entre el alimento y el entorno montañoso que tanto le atraía. Elizabeth lo escuchaba hablar de sus mapas mostrando admiración y haciéndolo sentir valorado por su conocimiento. Margaret discutía con él posibles inversiones en tierras ganándose su confianza como experta local. Pero fue Catherine quien dio el golpe final. No se acercó como conquista romántica sino como un espíritu afín que compartía su amor por la naturaleza. Mostró un supuesto conocimiento profundo de flora y fauna de montaña que en realidad provenía de sus estudios de venenos. Lo acompañaba en sus expediciones fingiendo una naturalidad que a Waverly le resultaba irresistible. Nunca he conocido a una mujer que entienda las montañas como tú, le confesó él un día mientras contemplaban el valle. La mayoría solo ve un desierto salvaje, pero tú ves belleza y orden. He vivido aquí toda mi vida, respondió ella acercándose un poco más. Las montañas me han enseñado lecciones que ningún libro podría. Lo que debía ser una estancia de 2 días se convirtió en 3 semanas. Oficialmente él decía que necesitaba más tiempo para sus mapas, pero en realidad estaba bajo el hechizo de Catherine. Durante ese periodo Sara fue administrando dosis cada vez mayores de un veneno que simulaba los síntomas de la fiebre de montaña, un mal verdadero que ya había acabado con otros topógrafos. En este caso utilizó una sustancia aún más mortal, un extracto del hongo conocido como ángel destructor que provocaba un fallo hepático lento y seguro. Los síntomas coincidían a la perfección con los de la fiebre de montaña y ni un médico experimentado habría podido distinguir entre ambos cuadros. La muerte de Waverly parecía una tragedia inevitable, un riesgo natural de su peligrosa profesión. Sus instrumentos de topografía fueron vendidos a un comerciante en Kentucky y los mapas detallados que había trazado pasaron a engrosar la colección de Margaret sobre la geografía y los recursos de la región. Su cuerpo fue ocultado en las mismas cuevas selladas donde yacían las demás víctimas y su nombre se registró en los archivos locales como otro desafortunado que había sucumbido a la vida en la frontera. La verdadera genialidad de las hermanas no residía solo en su método letal, sino en la manera en que mantenían intacta la ilusión de respetabilidad. Participaban en los oficios religiosos en el pequeño poblado de Millbrook, hacían donaciones generosas a las causas comunitarias y cultivaban amistades con familias de la zona. Margaret formaba parte de la Junta de Comerciantes Regionales mientras Sara ofrecía ayuda médica a las granjas vecinas en épocas de enfermedad. Catherine enseñaba en la escuela dominical y Elizabeth organizaba encuentros sociales para reunir a las familias aisladas de las montañas. Este nivel de participación les garantizaba coartadas y testigos de carácter impecable cada vez que surgían sospechas sobre algún viajero desaparecido. También les proporcionaba información valiosa acerca de quien transitaba la región. Y lo más importante, las consolidaba como figuras honorables cuya palabra jamás sería cuestionada por las autoridades locales. Al mismo tiempo, construyeron una red de negocios legítimos que servía para justificar su creciente fortuna. Compraban tierras que luego rentaban, prestaban dinero a granjeros y comerciantes obteniendo intereses y poder, e incluso invirtieron en compañías de barcos fluviales en el río Ohio para diversificar sus ganancias. Para 1845 las hermanas Cunningham eran consideradas unas de las mujeres más ricas de Virginia Occidental. Su historia era citada como ejemplo del éxito femenino en un ambiente hostil y rudo. Los periódicos locales ocasionalmente publicaban notas sobre su espíritu emprendedor, mostrando cómo habían levantado un emporio a partir de una herencia en las montañas. Pero debajo de esa fachada respetable se escondían más de 40 hombres que habían cometido el error fatal de aceptar su hospitalidad. Cada muerte aumentaba su riqueza y perfeccionaba sus métodos. El aislamiento que en un principio les sirvió para evitar sospechas se transformó en el escenario ideal para su cacería. Millbrook era como una telaraña. Brillante y atractiva en la superficie.
mortal para todo aquel que quedaba atrapado en ella. El principio del fin no vino por la policía ni por familiares sospechosos. Llegó desde adentro. De alguien que conocía demasiado. Heinrich Zimmer, el menor de los dos hermanos alemanes que trabajaban para ellas, comenzó a desmoronarse tras un accidente de casa en 1849 que lo dejó con dolores crónicos y dependiente del láudano. Siempre había sido el más sensible de los dos y los años de complicidad en los crímenes lo habían desgastado psicológicamente. El fármaco, recetado por Sara al inicio para calmar el dolor, se convirtió en su refugio contra la culpa y las pesadillas. Pero la adicción trajo paranoia, cambios de humor y una lengua cada vez más peligrosa. La crisis estalló una mañana helada de febrero de 1850. Heinrich llegó tambaleante a la cocina, con la mirada desorbitada por el pánico y la ropa arrugada tras una noche sin dormir. Sara estaba sola preparando el desayuno para un comerciante de Carolina del Norte que había llegado la noche anterior. Era el siguiente objetivo. «Ya no puedo más», murmuró Heinrich con voz quebrada. «Los veo cada noche. Todos están ahí mirándome. 43 hombres, Sara. 43 almas pidiendo justicia». Sara mantuvo la calma, pero en su interior comprendía el peligro. Heinrich conocía cada detalle. Podría señalar los lugares de los cuerpos. Explicar los métodos. Dar testimonio suficiente para llevarlas a la horca. «No estás bien», dijo ella suavemente. «El láudano te confunde. Estás viendo fantasmas». «No», gritó él con rabia, y Sara temió que el huésped escuchara. «Sé lo que hicimos. Sé lo que me obligaron a hacer. Y sé que esto debe terminar». Durante casi una hora la conversación osciló entre confesiones llorosas y acusaciones furiosas. Sara intentaba calmarlo sin llamar la atención del resto de la casa. Al final lo convenció de volver a su cabaña con la promesa de hablar después. Pero en su mente ya estaba claro. No habría un después. Heinrich se había convertido en una amenaza. Y las amenazas, como bien sabían las Cunningham, debían ser eliminadas. Esa misma noche, tras la cena, Sara preparó un banquete especial para los hermanos Zimmer. Un gesto que presentó como muestra de gratitud por sus años de servicio leal. La cena estaba preparada con esmero. Heinrich disfrutaba de sus platillos favoritos y Sara le ofreció un vino especiado que, en realidad, contenía suficiente extracto de dedalera para detener el corazón de un hombre en cuestión de horas. Esa noche murió tranquilamente en su cama. La causa oficial fue un problema cardíaco, la misma explicación que ya habían usado en otros casos de huéspedes que jamás salieron del lugar. Klaus, su hermano, sobrevivió porque bebió menos vino, pero el veneno le dejó secuelas graves. Desde ese momento dependía de los cuidados médicos de Sara y nunca volvió a ser el mismo. La muerte de Heinrich resolvió un peligro inmediato, pero abrió una nueva grieta. Klaus, débil físicamente pero con la mente más despierta que nunca, comenzó a sospechar. Notó lo parecido de los síntomas de su hermano con los de ciertos viajeros que habían muerto en la posada. Su lealtad hacia las hermanas se tambaleaba bajo el peso de la duda y del duelo. Margaret entendía que su operación entraba en una fase crítica. El círculo de confianza que las había protegido durante casi 2 décadas comenzaba a fracturarse. Si alguien investigaba a fondo, descubriría pruebas imposibles de ocultar. Por eso empezó a planear una posible retirada de Millbrook Inn. El último huésped en morir fue Samuel Harwell, un corredor de algodón de Savannah. Llegó en marzo de 1851 con más de $1,000 en monedas de oro y billetes. Era viudo, de unos 50 años, y viajaba al norte para cerrar contratos con fábricas textiles. Su muerte siguió el patrón habitual. Aparente falla cardíaca después de varios días de hospitalidad excepcional que incluyó la compañía cercana de Catherine. Pero esta vez cometieron un error. Harwell había fijado un encuentro de negocios en Pittsburgh con fecha exacta. Cuando no se presentó, su socio comenzó a preguntar por él y las sospechas llegaron a las autoridades de Virginia. El sheriff Thomas Brennan, con más de 20 años de experiencia, tomó el caso. Al principio parecía un trámite rutinario. Confirmó que Harwell se había hospedado en el lugar y que había partido en buen estado. Margaret y Ezra dieron su versión apoyados en registros de huéspedes cuidadosamente alterados.
Sin embargo, Brennan era más persistente que otros. Encontró detalles que no encajaban. Un herrero recordó haber errado un caballo como el de Harwell días después de la supuesta partida. Un comerciante aseguró haber tratado con un hombre parecido, pero en fechas que no cuadraban con los registros de Lynn. Pequeñas contradicciones que en conjunto sembraron la duda. Brennan amplió la investigación y revisó expedientes antiguos. Descubrió al menos 15 casos de desaparecidos en 20 años que tenían algo en común. Todos habían sido vistos por última vez en la zona de Millbrook Inn. El sheriff actuó con discreción. No quería alertar a las hermanas. La pieza clave llegó cuando habló con Klaus Zimmer en una visita al pueblo. El alemán, aún dolido por la muerte de su hermano, dejó escapar palabras cargadas de significado. Habló de secretos en las montañas y de cosas que mantenían despierto a Heinrich en las noches. Brennan entendió que estaba ante un hombre que ocultaba algo grave. Logró concertar un encuentro privado con Klaus lejos de la posada. La confesión no fue clara ni directa, pero bastó. Klaus describió entierros misteriosos, actividades nocturnas y el tormento de su hermano. Con esa información, Brennan consiguió órdenes de cateo. La redada se llevó a cabo al amanecer del 15 de abril de 1851. 8 agentes armados rodearon la propiedad para evitar fugas. También participaron alguaciles federales, conscientes de que los crímenes podían cruzar fronteras estatales. Las hermanas recibieron a la ley con la calma que siempre las había caracterizado. Margaret abrió la puerta con una sonrisa cortés, fingiendo preocupación. Catherine mostró angustia genuina al escuchar que se sospechaba de irregularidades en un lugar que, según ellas, solo ofrecía hospitalidad y respeto. Sarah ofreció preparar algo de beber para los oficiales mientras Elizabeth parecía confundida y asustada por las acusaciones contra su familia. Pero esa actuación no pudo ocultar las pruebas físicas que 20 años de crímenes habían dejado atrás. Al revisar la casa principal encontraron varios objetos que claramente pertenecían a viajeros desaparecidos. Un reloj de bolsillo de plata con las iniciales de Samuel Harwell. Una carpeta de cuero con documentos de negocios de Thomas Kellerman. Y un conjunto de cartas personales y fotografías que representaban a docenas de víctimas. Aún más incriminante fue el jardín de plantas venenosas que Sarah cuidaba con esmero. Entre ellas había especies que no tenían ningún uso medicinal legítimo. Además, su biblioteca de botánica y química mostraba un conocimiento en toxicología que superaba por mucho lo necesario para remedios caseros. En su habitación privada los investigadores hallaron notas detalladas sobre los efectos y dosis de diferentes venenos vegetales. También registros que coincidían con las muertes de huéspedes específicos. El hallazgo de las cuevas de entierro fue la prueba final que confirmó la magnitud de los crímenes. Close, enfrentando cargos como cómplice, guió a los investigadores hasta la entrada oculta detrás de unas rocas. Dentro encontraron los restos de 43 hombres junto a pertenencias personales valuadas en miles de dólares. Cada esqueleto contaba una historia de muerte violenta. Algunos presentaban heridas de arma punzocortante en el cráneo. Otros mostraban señales de estrangulamiento o asfixia. Y unos cuantos murieron envenenados mostrando en los huesos rastros de metales tóxicos. El juicio de las hermanas Cunningham se convirtió en uno de los procesos más escandalosos de la historia de Virginia. Los periódicos de todo el país narraban fascinados cómo 4 mujeres habían mantenido por casi 2 décadas una de las operaciones criminales más exitosas en América. La fiscalía dirigida por Daniel Hutchinson presentó pruebas abrumadoras de una conspiración que costó más de 40 vidas. Margaret sostuvo su inocencia alegando que las evidencias habían sido sembradas por enemigos. Catherine colapsó en el estrado mezclando negaciones con confesiones entre lágrimas. Sarah se negó a declarar guardando un silencio que muchos interpretaron como admisión de culpa. Elizabeth, la más joven y frágil, aseguró haber sido manipulada por sus hermanas y suplicó clemencia. La defensa intentó argumentar que las hermanas eran huérfanas aisladas y vulnerables obligadas a recurrir a medidas desesperadas. Pero la magnitud de las pruebas hacía imposible despertar compasión. El jurado deliberó menos de 3 horas antes de declararlas culpables de homicidio en primer grado. La sentencia fue rápida. Margaret, Catherine y Sarah fueron condenadas a la horca con fecha de ejecución para el 12 de octubre de 1851.
Elizabeth, gracias a su juventud y cooperación, recibió cadena perpetua. El día señalado, cientos de personas asistieron a presenciar el final de la historia. Margaret enfrentó la muerte con frialdad sin pronunciar palabras de arrepentimiento. Catherine y Sarah se tomaron de la mano en su último instante, mostrando solidaridad entre hermanas, un contraste cruel con lo que hicieron a sus víctimas. Elizabeth fue enviada a la Penitenciaría Estatal de Virginia, donde pasó los siguientes 37 años hasta morir en 1888. En prisión sostuvo siempre que había sido víctima de manipulación y no cómplice voluntaria. Nunca recibió visitas ni dejó testimonio escrito. Clause Simer obtuvo inmunidad por su confesión, pero desapareció tras el juicio. Algunos decían que se mudó a Ohio, otros a Missouri, pero nunca fue localizado. El dolor por la muerte de su hermano y su papel en la caída de las hermanas lo destrozaron, impidiéndole rehacer su vida. S. Hawson fue acusado como cómplice. Su edad avanzada y cooperación le redujeron la pena a 10 años, pero murió en prisión en 1854, insistiendo en que jamás sospechó la verdad. El hostal Millbrook fue subastado para pagar las deudas legales. Una familia de Richmond intentó reabrirlo de manera legítima. Pero la fama siniestra del lugar lo condenó para siempre. El edificio permaneció vacío durante varios años hasta que una compañía minera lo compró. Demolieron las estructuras y convirtieron el terreno en un espacio de uso industrial. La mina de cobre donde se encontraron los restos de las víctimas fue sellada por orden del tribunal. En el lugar colocaron una sencilla lápida de piedra conmemorando a los 43 hombres que perdieron la vida en el Millbrook Inn. El marcador aún se mantiene en pie según las sociedades históricas locales y lleva inscritas solo estas palabras. Aquí yacen viajeros desconocidos 1832. 1851. Que encuentren en la muerte la paz que les fue negada en vida. El caso tuvo consecuencias profundas en la regulación de posadas y hoteles en Virginia y en los estados vecinos. Se aprobaron nuevas leyes que exigían registros detallados de huéspedes, la obligación de reportar cualquier muerte a las autoridades locales y la realización de inspecciones regulares en los establecimientos que recibían viajeros. Estas reformas se conocieron como las leyes Cunningham y permanecieron vigentes hasta bien entrado el siglo XX. Pero más allá de lo legal, el caso se convirtió en una advertencia sobre los peligros del aislamiento y sobre cómo el mal puede prosperar en lugares lejanos de la supervisión de la sociedad. A partir de entonces, los investigadores comenzaron a prestar mayor atención a los patrones de desapariciones alrededor de hospedajes remotos. Gracias a ello se descubrieron varias operaciones criminales de menor escala que de otro modo habrían continuado ocultas. La investigación financiera reveló el verdadero alcance de las hermanas. Sus propiedades, inversiones y activos líquidos superaban los $50,000, una fortuna enorme para la época. Ese dinero se usó para compensar a las familias de algunas víctimas y también para financiar mejoras en las capacidades policiales de las zonas rurales de Virginia. Los criminólogos modernos que han estudiado este caso señalan que su éxito se debió a varios factores. La selección cuidadosa de las víctimas, métodos de asesinato sofisticados, técnicas de desaparición muy efectivas, y sobre todo, una fachada perfecta que ocultaba sus crímenes. La ubicación aislada les daba privacidad y su fama de hospitalidad atraía a una corriente constante de viajeros confiados. Los perfiles psicológicos actuales sugieren que Margaret era la mente maestra. Poseía rasgos de personalidad antisocial y la frialdad necesaria para organizar un plan de esa magnitud. Catherine probablemente sufría lo que hoy se reconoce como trastorno límite de la personalidad, lo que le permitía establecer vínculos intensos pero efímeros con las víctimas. Sarah tenía una fascinación obsesiva por los venenos y el control de la vida y la muerte. Elizabeth sigue siendo la más ambigua. Hasta hoy no está claro si fue una cómplice voluntaria o una participante forzada. Lo más escalofriante del caso Millbrook es que pudo haber continuado por décadas. Si Heinrich Zimmer no hubiera sufrido su colapso psicológico o si el sheriff Brennan no hubiera sido tan persistente, las hermanas tal vez habrían seguido matando durante muchos más años. El hecho de que todo se descubriera por azar nos recuerda que muchos crímenes históricos quizás nunca salieron a la luz y que los responsables se llevaron sus secretos a tumbas sin nombre. La historia de las hermanas también muestra la vulnerabilidad de los viajeros en la era preindustrial.
Cuando las comunicaciones eran lentas y los caminos peligrosos, un hombre podía desaparecer entre dos pueblos y no ser buscado en meses, quizá nunca. Las hermanas explotaron esa fragilidad con una eficiencia aterradora. Transformaron la hospitalidad en un arma contra los solitarios y los indefensos. El folclore local en Virginia conservó versiones distorsionadas de la historia durante generaciones. Algunos relatos las pintaban como víctimas de la pobreza y el aislamiento. Otros las convertían en figuras sobrenaturales que hechizaban a los hombres en lugar de manipularlos con engaños. Pero la verdad, registrada en documentos judiciales y crónicas de la época, resulta aún más aterradora que cualquier leyenda. El sitio del Milbrooking continuó siendo un lugar de supersticiones hasta bien entrado el siglo XX. Cazadores y excursionistas decían encontrar botones viejos, pedazos de ropa y metales oxidados que, según ellos, pertenecían a las víctimas. No se sabe si eran restos auténticos o solo imaginaciones influenciadas por la fama oscura del lugar. En la década de 1980 se hicieron estudios con radar de penetración de suelo que detectaron anomalías compatibles con fosas clandestinas. Sin embargo, motivos legales y éticos impidieron excavar. Así que es posible que los 43 cuerpos hallados en la mina representen solo una parte de la verdadera cantidad de víctimas. El archivo del caso Cunningham que se conserva en los archivos estatales de Virginia sigue atrayendo investigadores e historiadores. Los registros escritos por Margaret, las notas botánicas de Sarah y las pruebas físicas recuperadas del lugar ofrecen un retrato casi completo de cómo se planeaban y ejecutaban crímenes en el siglo XIX. Este caso nos enseña lo fácil que es para el mal esconderse tras una máscara de amabilidad. Nos recuerda cómo el aislamiento puede convertirse en el refugio perfecto para atrocidades. Y deja claro que los monstruos no siempre parecen monstruos. A veces se disfrazan de anfitrionas sonrientes ofreciendo al viajero cansado justo lo que más desea. Y ahora te pregunto a ti. ¿Crees que todo lo que ocurrió en Milbrooking salió realmente a la luz o habrá secretos aún enterrados en esas montañas de Virginia? Deja tu opinión en los comentarios y dime qué piensas que pasó en realidad. Si te gustó esta historia y quieres más relatos de horror y misterio, suscríbete, activa la campanita y compártelo con alguien que disfrute de estos temas. El pasado guarda secretos oscuros esperando ser descubiertos y yo estaré aquí para revelártelos. Nos vemos en el próximo video con otro capítulo de la historia oculta del terror en América. Si este viaje por la oscuridad te estremeció, suscríbete a Ritos Oscuros. Cada noche, nuevos rituales, sombras y misterios prohibidos te esperan. Hasta la próxima, y recuerda, la oscuridad siempre observa.